Entonces, ¿cuál sería esa función del sexo y la sexualidad aquí en el simulador? ¿Cuál sería el propósito, el objetivo? Propósito tiene muchos propósitos. Tiene el propósito de la expansión, porque te expande cuando haces sexo, tu energía se expande. Tiene el propósito de la comunicación, el propósito del intercambio, el propósito de la fisión, de la fusión. Tiene mil propósitos por los que la energía sexual es bueno sentirla y es bueno intercambiarla y es bueno unirla, porque también se crece cuando se une la energía sexual. También se puede usar para proyectar realidades de fuera de nosotros hacia el exterior. ¿Eh? Nosotros también podemos crear nuestro holograma. Nosotros también somos computadoras cuánticas, igual que lo es el simulador. Nosotros somos extensiones de este simulador. Somos computadoras cuánticas y tenemos el mismo poder que el mismo simulador. Por eso podemos interactuar con el simulador también. Nosotros también, nuestros avatares, también son simuladores. Estos avatares que tenemos, estos cuerpos que tenemos, tampoco son nuestros cuerpos reales. Nuestros cuerpos reales se encuentran en la parte de abajo. Aquí están nuestros cuerpos reales, pero estamos viviendo arriba. Entonces, abajo, los cuerpos reales nuestros están suspendidos, estamos conectados, más o menos como se ve en Matrix, solo que estamos conectados sin cables, y es como nos conectan a esta falsa realidad, a este holograma que se encuentra arriba de lo que es real. Y aquí es donde experimentamos y donde cometemos las barbaridades para que sepamos los límites. O sea, aquí lo que hacemos es aprender dónde se encuentran los límites, cuándo hay que dejar de tolerar lo intolerable, ¿no? Hasta dónde se tolera lo intolerable. Cuando se tolera lo intolerable, lo que viene después es la demencia. Y eso pues había que experimentarlo también. O sea, este simulador, al igual que todos los simuladores, son para provocar situaciones que en la realidad saldría carísimo, porque si un simulador de vuelo de avión, por ejemplo, ¿no? Si tuvieran los pilotos que aprender en vez de con simuladores de vuelo, tuvieran que aprender con aviones de verdad, pues claro, mientras aprende o no aprende, estarían destruyendo aviones continuamente y teniendo accidentes en ciudades con los aviones. Saldría muy caro que los pilotos aprendiesen a pilotar sin simuladores, ¿no? Se crean los simuladores ¿para qué? Pues para crear situaciones extremas, pero sin riesgo. Entonces, este simulador holográfico, esta realidad falsa holográfica, se creó para poder crear situaciones extremas donde no se corriese riesgos reales. Por eso está todo cubierto por un domo y por eso estamos sumergidos en un océano. O sea, no hay fuera de aquí un espacio sideral como nos han vendido, con galaxias, no. Todo eso está abajo de un océano. Lo que tenemos por arriba nuestra es un océano, por arriba del simulador, ¿no? Sí, hay galaxias y hay de todo, pero abajo en la realidad, no está arriba. Que tiene mucho que ver también con lo de arriba abajo y del revés, ¿no? Que es también cuando vinieron los indiosqueros allí en Argentina, en Buenos Aires, a saludarme, porque ellos también participan de la idea del mundo del revés. Vivimos en un mundo realmente del revés. La realidad no está arriba, la realidad está abajo. Y cuando queremos ir al cielo, no tenemos que ir hacia arriba, sino hacia abajo. Si vamos hacia arriba, lo que llegamos es al mar, llegamos al agua del océano. Para poder llegar al cielo tendríamos que irnos hacia atrás, hacia abajo. Igual que ahora, si queremos ir al cielo, también tenemos que ir hacia adentro, no hacia afuera. Si vas hacia afuera, lo único que te va es a la Matrix. Pero si te vas hacia adentro, pues también te puedes ir al cielo, obviamente.